Recuerden que veníamos trabajando dos tipos de perspectiva. Una era con un punto de fuga y otra con dos puntos de fuga, ¿sí? La perspectiva geométrica nos ayudaba a representar un objeto de dos dimensiones en un espacio ilusorio, creando la sensación, ¿sí?, de tres dimensiones, creando profundidad en ese plano que es de dos dimensiones. Es decir, el papel tiene alto y ancho, y la profundidad la íbamos a crear en las perspectivas con líneas oblicuas, ¿no? Diagonales. ¿Se acuerdan? La perspectiva de un punto de fuga, de dos puntos de fuga, eh, era un sistema de representación, es un sistema de representación, y cuando nosotros creamos la profundidad va a haber una distorsión en las medidas, en las formas, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros teníamos, por ejemplo, que dibujar un cubo en un punto de fuga, por ejemplo. Voy a hacer un boceto rápido, ¿sí? Ahí, estas líneas fugaban al punto que se encuentra en la línea de horizonte, y el cubo, al ser una forma geométrica de tres dimensiones, consta de 6 caras que son de la misma medida, ¿sí? Pero en el caso de la perspectiva, de un punto de fuga, la cara, ¿sí?, que es perpendicular, esta cara que es perpendicular al espectador, vean, si esto fuera un cubo, ¿sí?, tendría los 4 lados iguales, ¿sí? En cambio, la cara que está arriba de este cubo, el plano que está arriba, va a ser más pequeño, ¿sí?, en cuanto a la altura. Eso surge porque en la perspectiva hay una distorsión de la medida, ¿sí? Y esa distorsión de la medida nos va a ayudar también a crear ese efecto de profundidad que tiene en este caso un cubo, ¿sí? A diferencia de este tipo de perspectiva, lo que vamos a trabajar hoy es la perspectiva isométrica, ¿sí? Isométrica quiere decir, en su etimología, iso viene de igual, ¿sí?, y métrica de medida. ¿Qué es lo que va a ser de igual medida? ¿Sí? En este caso, los ángulos, ¿no? Ustedes vean que la plantilla que yo les di está cubierta por diagonales, ¿no? Diagonales entrecruzadas que simulan una red, ¿no? Parece una red ahí. Cuando yo empiezo a construir un cubo, ¿sí?, una forma geométrica en este espacio, va a crearse, ¿sí?, esa sensación también de tres dimensiones. Y a diferencia de la perspectiva de un punto de fuga que vimos hace un momento, ¿sí?, los ángulos que están aquí van a ser todos de 30 grados. Es decir, van a constar de todos los ángulos iguales, ¿sí? Además, esta perspectiva me permite a mí ver el objeto en 3 puntos de vista a la vez, ¿sí? Es decir, desde arriba, desde un perfil, ¿sí?, acá, y desde el frente. En este caso, vamos a verlo acá, en esta cara, ¿sí? Esto es muy útil en el trabajo de joyas, por ejemplo, porque yo puedo trabajar ya sea un brazalete, alguna alianza, ¿sí?, en este espacio, y puedo crear
Recuerden que un círculo se inscribe perfectamente en un cubo. Esto va a ser un boceto muy rápido, luego lo vamos a hacer de manera más detallada el dibujo. Y podemos crear, ¿sí?, en ese cubo que se inscribe una alianza, en este caso abombada, ¿sí? Podemos dar detalle y crear profundidad en el dibujo, en este caso de 3 dimensiones, ¿no? Es un dibujo tridimensional, nosotros estamos creando la ilusión de espacio, esa sensación de profundidad que tiene el objeto. Bien, vamos a empezar a trabajar con una de las plantillas. Se pueden ayudar con reglas también. Y si no estuviéramos con la plantilla, deberíamos hacer nosotros este trazado de diagonales, ¿sí?, entrecruzadas, y estas verticales. Estas verticales nos van a ayudar a nosotros a empezar a levantar, ¿sí?, la estructura de las formas que queremos dibujar. Es muy parecido a una casa, ¿no? Construir, digamos, una estructura con formas sólidas, firmes, en este caso verticales, y a partir de esa estructura empezar a darle una forma, ya sea un prisma, algún cubo, obviamente también una pirámide, hasta una esfera, ¿sí? Vamos a tomar, en este caso vamos a hacer 3 dibujos. El primero lo vamos a hacer en el margen izquierdo. Recuerden que estamos trabajando con la plantilla que es de manera horizontal, ¿sí? Pongo así para que den el vistazo. Y vamos a trabajar en el sector izquierdo de la plantilla. Primero vamos a levantar un cubo, ¿sí? Y luego se va a ir complejizando un poco la forma. Para hacer un cubo, vamos a tomarla de una medida de 5 cuadritos, ¿sí? Vamos a tomar, yo lo voy a hacer con color rojo para que lo vean. A ver ahí, sí. Voy a tomar 5 cuadros, ¿sí? De la base. 5 cuadritos es lo que va a medir, en este caso, el ancho de la cara. Y por lo tanto, al ser un cubo, tiene que tener también de altura 5 cuadritos, ¿sí? Estos 5 módulos los voy a remarcar aquí. Y voy a levantar 2 verticales, ¿sí? Simplemente remarcando ahí donde están ya las líneas en la plantilla. Y voy a empezar a construir una de las caras del cubo, ¿sí? De la misma manera, lo único que me queda por hacer es marcar otra diagonal desde uno de los vértices del plano y voy a tomar también 5 cuadros y luego 5 para arriba, ¿sí? ¿Sí? Tiene 5 en este caso en la base, 5 de ancho y 5 en la altura. ¿Lo ven? Lo único que me queda por hacer es unir estos vértices y ya voy a tener la cara del punto de vista frontal, ¿sí? Es algo bastante sencillo con la plantilla.
porque solo tengo que ir remarcando las líneas que ya están ahí en la plantilla, ¿no? Luego voy a tomar 5 desde el otro vértice en la parte superior izquierda, y de esa manera ya tengo un cubo, ¿sí? Esto es bastante sencillo. Y es isométrica en ese sentido también, ¿no? Porque en la perspectiva, si nosotros estaríamos trabajando con la perspectiva de 2 puntos de fuga, esta medida en este caso sufriría una distorsión, ¿no? Ya que al fugar los puntos hacia la línea de horizonte donde se encuentran los puntos de fuga, ¿sí? Las medidas se van a ir distorsionando. En este caso no, vean que yo tengo 5 cuadros, ¿sí? Va a ser un módulo, el cuadrito, que me sirve a mí para tener en cuenta la medida en la cara izquierda y en la cara derecha, en este caso frontal. Lo mismo también para el plano que se encuentra en la parte de arriba. A partir de ese cubo yo podría empezar a complejizar un poco la forma y levantar sobre este cubo alguna otra estructura, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir al tercer cuadro, ¿sí? En la parte de arriba, y voy a elevar con una vertical, ¿sí? Lo mismo voy a hacer desde el otro vértice, de la otra línea, la otra arista, voy a levantar tres cuadritos, voy a tomar como referencia, y a partir de ahí voy a unir con una línea diagonal, ¿sí? Esas dos verticales, ¿sí? Lo único que me queda por hacer en este caso, tomar 2 cuadros en la parte superior izquierda y en el otro vértice y unirlos, bajar esa vertical, y ya voy a tener una especie, ¿sí? De escalón, ¿sí? Es decir, he adosado una forma prismática arriba de ese cubo, ¿sí? En el caso de que la forma ya no sea o no se inscriba simplemente con líneas rectas, en este caso serían horizontales y verticales, si la estuviéramos viendo de frente, y constaría con diagonales, podríamos unir, ¿sí? Estos dos vértices y tener otro tipo de forma, ¿sí? Con un plano, es decir, una cara de esa forma inclinada, ¿sí? Vean que ya este plano que he dibujado con esas diagonales, en este caso, ya no sería vertical, como estos dos planos, sino de manera inclinada, ¿sí? Y en diagonal. Obviamente que yo lo he dibujado de manera, de una estructura como si fuera transparente, ¿no? Yo puedo ver los vértices en la parte de aquí, en el plano de atrás de este cubo, por ejemplo, tendría la arista, vendría para aquí, y el otro diagonal por aquí, ¿sí? Porque eso me permite también entender mejor la forma, ¿no? Si esta forma fuera opaca, yo lo único que tendría que realizar es remarcar, ¿sí? Ustedes están trabajando con lápiz HB o HB2, un lápiz duro, ¿sí? Que es fácil de borrar, y podrá usar un 2B luego, o 4B, lápiz blando, que es más oscuro, para definir mejor la forma, obtener más contraste y que se note aún mejor el dibujo, ¿sí?
y luego empezar a borrar las aristas que serían de la cara transparente, ¿sí? Si esto fuera una forma transparente, la voy a convertir en una superficie opaca, simplemente borrando todas esas líneas que serían las que se ven por detrás de esta forma, ¿no? Simplemente tengo que borrar esas líneas, remarcar el dibujo y ya obtengo una forma opaca. ¿Sí? Vean que esto que parece algo tan sencillo, me sirve a mí luego y se puede complejizar para construir diferentes tipos de formas. En este caso, una de las cartillas que tengo en mano, por ejemplo acá, ¿sí? En el diseño, en este caso, de una silla, ¿sí? A ver, lo voy a mover un poquito ahí para que se vea. Esto lo puedo lograr con la perspectiva isométrica, ¿no? En este caso se encuentra visto en 3 planos, eso lo vamos a ver luego, cómo llevar un objeto que se encuentra en perspectiva isométrica a una perspectiva ortogonal, en donde podemos verlo ya desde el punto de vista de arriba, de uno de los perfiles, y de frente, ¿sí? Pero en otra disposición sobre la hoja. En este caso, bueno, un ejemplo de cómo yo puedo construir diferentes objetos, en este caso de diseño industrial, con la perspectiva isométrica. Eso me ayuda a mí también a construir, por ejemplo, cualquier otro tipo de dibujo, en este caso un automóvil, ¿sí? Estos tipos de perspectiva es muy utilizada en arquitectura, en diseño de industriales, de objetos industriales, y también está en videojuegos, ¿no? Hay un juego que se llama Sim, que es bastante utilizada la perspectiva isométrica y ayuda, ¿sí?, para ver un objeto en diferentes planos, ¿sí? Por ejemplo, ese diseño, ¿sí? Y diseños más complejos, ¿cómo podrían ser estos? ¿Sí? En diferentes tipos de estructuras, de ensambles que hay entre estas formas. Prismáticas, ¿no? Obviamente luego con el color y ayuda de los tonos, es decir, colores claros y oscuros, ayudan a marcar esa sensación de profundidad, ¿sí?, y de volumen que tendría, en este caso, esta forma. Acá lo vemos al ejemplo en blanco y negro. Y vamos a ver cómo construir a partir de esta perspectiva isométrica, en este caso, un anillo, ¿sí?, y lo vamos a hacer encastrando estas formas y encajando esa forma en una forma, la forma del anillo, en una forma prismática también, ¿sí? Entonces vamos a tomar como base para el ancho de nuestro anillo
Un ancho de 3 cuadros, ¿sí? Cuando se corte el zoom, luego vamos a reingresar. Vamos a tener ahora un encuentro hasta las 19 horas. Vamos a marcar 3 cuadros en el ancho. Y vamos a elevarnos con 7 cuadros, ¿sí? La vertical tiene que abarcar 7 de esos pequeños cuadros. ¿Sí? Vean que tenemos 3 cuadritos de ancho y 7 de alto, ¿sí? Ahora nos vamos a expandir con una diagonal en el sector derecho, tomando también 7 cuadritos, ¿sí? Hasta acá. Y vamos a elevarnos con 7 cuadros también. En la parte de la base, ¿sí? Lo voy a pensar, a representar como una estructura transparente. Eso me va a ayudar luego cuando yo dibuje, en este caso, un anillo, a no perderme con la forma y a mantener cierta estructura sólida, ¿sí? Por eso yo lo voy a marcar aquí también una línea diagonal, le voy a marcar. Obviamente va a tener 7 cuadros. Y decíamos que tenía 3 cuadros de ancho, ¿sí? En ese caso, en esos 2 planos que están ahí. Lo único que me resta por hacer es unir estos vértices. Aquí también 3 de ancho. Voy a extenderme 7 cuadros para aquí. Y 3 cuadros para aquí, ¿sí? Y voy a ir obteniendo una especie de caja, ¿no? Es una forma prismática. Y vean que la perspectiva isométrica me permite construir, ¿sí? Acá lo voy a corregir un poco para que no se salga la línea. Obviamente si están con reglas se pueden ayudar con los instrumentos del dibujo geométrico para más precisión. Les decía que la perspectiva isométrica me ayuda a mí a construir un dibujo sólido, ¿sí? Y eso es lo que se necesita en estas formas que son artificiales y geométricas. Recuerden el primer encuentro o los primeros trabajos prácticos que teníamos de distinguir las formas orgánicas de las formas geométricas. En este caso va a predominar obviamente una estructura muy sólida, ¿no? Por más que yo haga una forma como una pirámide o algún elipse, es decir, un círculo en perspectiva, me ayuda a mí a construir primero una forma en cubo, en prisma, me ayuda a mí que esa forma sea más sólida, ¿no? Que en este caso el anillo o un elipse, ¿sí? Sea de manera, un dibujo correcto, ¿sí? Y mantenga esa solidez de la forma artificial. Una vez que yo ya tengo este prisma, lo único que me resta por hacer es empezar a darle forma, es como si fuera en la escultura una piedra de mármol, ¿sí? Y empiezo a tallarla y empiezo a obtener alguna forma, ¿sí? Voy a marcar unas diagonales de uno de los vértices hacia el otro, igual de esta manera.
Y esto me ayuda a mí a tener en cuenta el centro, ¿no?, de una de las caras. Pero creo que esta mesa la vas a sacar. Ahí donde atraviesan las dos diagonales, yo levanto una vertical. Y acá, donde atraviesan esas diagonales, una línea oblicua que es paralela a las otras líneas, ¿sí? Es lo que hacíamos en la perspectiva. ¿Se acuerdan de un punto o dos puntos de fuga cuando queríamos hacer un círculo? Un círculo en perspectiva, ¿sí? Se inscribía perfectamente en un cuadrado. Eso me ayuda a mí luego a empezar a hacer un recorte, ¿sí? Yo marcaba desde este vértice hacia el centro, hacía un cálculo de la tercera parte para hacer el círculo, ¿se acuerdan? Este círculo hacía contacto en uno de los vértices arriba, pasaba nuevamente por la tercera parte, hacía contacto en este punto, luego en este punto de la tercera parte, el punto de abajo, y así obtenía yo un círculo en perspectiva que se convertiría en una elipse, ¿no? Profe. Sí. Profe, disculpe, me perdí yo, Montero. Bien, les decía que ustedes tenían que construir este prisma, ¿sí? Y en la cara frontal, acá les voy a señalar la flecha, esta es la cara frontal, ¿sí? Voy a marcar diagonales que van de un vértice a otro, lo voy a hacer con negro para que ustedes lo vean. ¿Sí? Esas diagonales iban de un vértice al otro. Luego, esas diagonales me daban un punto central por la cual va a atravesar una línea vertical. Como no coincide con las líneas que están en la plantilla, yo la voy a dibujar. Obviamente esa línea tiene que ser perfectamente paralela a las otras verticales, ¿sí? Y luego una línea diagonal, en este caso, que es completamente paralela, perfectamente paralela a las otras diagonales, ¿sí? Si lo pueden ver ahí, están marcados, es decir, lo que nosotros estamos dibujando en ese caso sería lo que en un dibujo en planta se vería de esta manera, ¿no? A ver si se puede ver ahí. Acá, ¿sí? Para construir un círculo, nosotros en un cuadrado trazábamos diagonales, ¿sí? Esta diagonal que va a otro vértice y esta diagonal se cruzaban, y ahí donde se cruzaban las dos diagonales me daba justo el centro del cuadro, ¿sí? Yo marcaba una vertical y luego una horizontal, ¿sí? ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe. Bien, nos queda casi un minuto, si se corta vuelvan a ingresar. Este dibujo que ustedes ven aquí es lo que estamos realizando, en este caso, pero en perspectiva isométrica, ¿no? Luego, decíamos que desde este punto central hasta uno de los vértices, ¿sí?, íbamos a fraccionar ese segmento